¿Qué tal, alumnos? El día de hoy vamos a ver la clase de literatura, fecha 15/4 del 2020. En esta oportunidad vamos a ver lo que tiene que ver con el cantar de gesta, pero principalmente vamos a ver el, la vida del Mío Cid. ¿Y quién era el Mío Cid? El Mío Cid era un caballero que estaba a órdenes de un rey, del cual vamos a ir relatando su vida dentro de un momento, pero vamos a ver primero qué es el cantar de gesta. Te dice que es el periodo de la literatura española que presenta una visión sobre las hazañas de los héroes de un pueblo o nación medieval. Acuérdate que el cantar de gestas todavía está en el medioevo, o sea que ellos todavía veían héroes en caballo, con sus con sus espadas, su caballo, su armadura, ¿no? De los cuales habían historias que de pueblo en pueblo iban y se relataban. Y así iba creciendo un fanatismo enorme sobre los héroes de esa época. Entre las características del cantar de gesta tenemos los poemas, todos los poemas del cantar de gesta son anónimos. ¿Por qué son anónimos? Porque tú ya sabes que aquel poema anónimo, canción o lo que tenga que ver que sea pasado de boca en boca, o sea, hablado, cantado, recitado, no tiene un autor. ¿Por qué? Porque si te estamos diciendo que esta narración viene de un pueblo, esta de otro, ¿qué puede pasar? De que de este pueblo puede ser, entre comillas, que aquí el héroe mata al dragón, pero en la otra ciudad o en el otro pueblo pueden aumentarle algo más, o sea que no solamente mató no sea que haya matado al ratón, iba a decir, al dragón, sino que también le cortó la cola y se lo llevó, y en el otro pueblo puede aumentarle algo más, por eso que eran anónimos, no se sabía de dónde venía en realidad la pequeña historia. Entonces, los componían los trovadores. Los trovadores eran aquellos errantes que iban de pueblo en pueblo, ¿no? Contando esas historias. Su métrica es irregular. Profesor, ¿qué es una métrica irregular? O sea, de que los poemas en sí, cuando uno escribe, o cuando tú escribes por decir, tú ocupas de aquí hasta acá tu cuaderno, ¿no? Hasta que termina la hoja. Pero una métrica irregular es un poema como yo puedo escribir aquí, terminar acá, ¿sí? De ahí yo vuelvo a escribir abajo, ¿sí? Lo puedo cortar aquí y puedo escribir aquí. Puedo escribir hasta acá si quiero, o sea que no tiene una regla específica. Tú lo escribes como a ti te guste. Luego también es una poesía popular. Tú ya sabes, una poesía popular es aquella que se cuenta de pueblo en pueblo para divertir a las demás personas. Muy bien. Y la transmisión es oral. Tú ya sabes cuál es una transmisión oral. Es ¿cómo? De pueblo en pueblo, que es cantada, narrada, ya dependiendo del trovador. Pero hay cantares, ¿sí? Famosos. En Francia tenemos el cantar de Roldán. En España el cantar del Mío Cid, el que vamos a hablar ahora. En Alemania tenemos el cantar de los Nibelungos. Y en Inglaterra la obra que ya habíamos visto la semana pasada, Beowulf, ¿no? Ahora, si hablamos del cantar de Mío Cid, está en género épico. Y la especie es el cantar de gesta, muy bien. Pero consta de tres partes. Primero
es el destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y por último las ofrendas de Corpés. La narración es omnisciente. Voy a leerte un poco de la obra del mío Cid para que tú puedas imaginarlo un poco. Parte 1. El destierro del Cid. Escucha. El Cid ha sido desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI, muy bien, movido por una calumnia del conde García Ordóñez. Este destierro significa para el Cid el despojo de su honra y se propone reconquistarla luchando contra los moros para que el rey lo perdone. Rodrigo Díaz de Vivar aloja a su esposa e hijas en un monasterio en San Pedro de Cerdeña, al cuidado de don Sancho. Luego, con la ayuda de uno de sus hombres, logra obtener dinero de los judíos Raquel y Vidas. Posteriormente, emprende sus luchas apoyando en su fe cristiana y en la campaña de sus fieles hombres que lo siguen en su compañía bélica. Ahí terminaría la primera parte del destierro del Cid. Pero tú te das cuenta que todo parte a través de una calumnia que hace García Ordóñez hacia el Cid. ¿Y cuál es esa calumnia? Le dice García Ordóñez al rey Alonso VI de que el Cid, cuando gana batallas para él, se queda con un porcentaje del oro que obtiene en cada batalla. Y eso para el rey Alfonso VI no fue nada bueno, por eso que toma la decisión de desterrarlo. Parte 2. Las bodas de las hijas del Cid. Inicia con la toma de Valencia. El Cid realiza grandes hazañas y envía periódicamente regalos al rey hasta que finalmente, al tomar Valencia, el rey moro más grande y rico de España, el rey permite que su esposa y sus hijas viajen a Valencia para el reencuentro. Luego el Cid defiende Valencia de los ataques del rey moro Yezuf. Con esto Alonso VI lo perdona. Con ello el Cid recupera su honra, pero a pesar de sus méritos del Cid, este no alcanza la nobleza de sangre. El rey dispone el matrimonio de las hijas del Cid con los infantes de Carrión, sobrinos de García Ordóñez. El Cid se opone al matrimonio, sin embargo, las fiestas nupcias se llevan a cabo y durante 15 días. Si tú te das cuenta, en la 2, a pesar de que el Cid es desterrado de Valencia, él sigue luchando, pero ¿por qué? Por el nombre del rey Alonso VI. Él sigue y siempre, y cuando iba ganando, ¿qué iba haciendo? Le iba mandando lo que él ganaba, o sea, todo el oro que él ganaba se lo mandaba al rey, y él muy asombrado, ¿no? Después de que el Cid derrota al rey moro Yufud, recién lo perdona, pero no completamente. ¿Por qué? Porque ahí entran los infantes de Carrión. ¿Y quiénes eran los infantes de Carrión? Eran los sobrinos de aquel personaje que había calumniado, ¿no?, al Cid. Por eso que no le convenía o no le gustaba al Cid que ellos fueran o se casaran con sus hijas. La parte 3, la afrenta de Corpés. Los infantes de Carrión se muestran cobardes en 2 ocasiones. La primera fue durante el escape del León y la segunda ante el enfrentamiento con el rey Bucar. Por ello fueron humillados por los hombres del Cid. Los infantes juran venganza mediante sus esposas. En su supuesto viaje a Carrión, las hijas del Cid son maltratadas en el robedal de Corpés. Ese suceso significó para el Cid la segunda pérdida de su honra.
Ofendido, Ruiz Díaz acudió al rey y este convocó una corte en Toledo. Ahí el Cid recobró su honra por segunda vez en unos duelos a muerte entre los hombres y los infantes de Carrión. Además, los hermanos tuvieron que devolver los dotes que recibieron por parte del Cid. Luego las hijas del campeador fueron pedidas por los infantes de Navarra y Aragón. Con ello el Cid ingresó a la nobleza española de manera definitiva. Yo te cuento un poco cómo fue la primera, dos ocasiones que perdieron ya los infantes de Carrión, ¿no? Se dice que el Cid estaba en su patio, ya, cuando de pronto se escapa el león que él tenía preso. Y por ahí justo andaba uno de los infantes de Carrión. Y ellos, miedosos de que el león se los comiera, van y le suplican al Cid que por favor pueda meter de nuevo a la jaula al león, que le tenían demasiado miedo. Bueno, yo te digo la característica del Cid, y el Cid era más o menos 2 metros, robusto, grandazo era. Entonces el Cid a los infantes de Carrión le dice: ¿qué le temes si es un pequeño gatito que está paseando por mi patio? Y lo único que hizo el Cid es llamarlo, lo alimentó y entró a la jaula como un menino tranquilo. Entonces, la segunda pérdida que le dicen a los infantes de Carrión, no, humillación, es cuando se enfrenta al rey Bucar. El rey Bucar también era gigante, así musculoso todo. Y como ellos eran cobardes, bueno, ¿no? Ahí se dieron cuenta de que no podían y escaparon. Entonces ya sabemos más o menos cómo es y cómo se vivió la historia del mío Cid. Tenemos preguntas de las cuales ya sabes que yo voy a elegir y te los voy a poner junto con la tarea que tenemos aquí. Hasta aquí sería la clase del día de hoy. Muchas gracias.